capítulo 7, ahí lo tienen adelante, dice así: ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea? Y yo estuve remarcando la frase esta, vive, ustedes pueden tomar nota nomás ahí, yo estuve remarcando esa frase. Dice, se enseñorea de la ley entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Mas si el marido muere, ya queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Estuvimos mirando el versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, o sea, su obra redentora, para que seáis de otro. Propósito por el cual Él murió es que pasamos de un dominio de la ley a un señorío y un dominio de Cristo, del que resucitó de los muertos. Eso obviamente atribuye a vida. Entonces tenemos ahí nuestra muerte juntamente con Él, y somos de Él, y Él resucitó de los muertos, y nosotros también, conforme a las escrituras anteriores que leímos en el capítulo 6, nos unimos a su vida, somos unidos con Él en su muerte y su resurrección. El fin de que llevemos fruto para Dios, y este es fruto viviente. Por eso hice una línea ahí marcando vida. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, acá quiero que noten esto, y vamos leyendo despacio esta mañana, que eran, noten el por, la ley. Las pasiones pecaminosas que eran por la ley, no dice por la carne, dice por la ley. Y ese es el punto número 1, el primer por del capítulo 7. Dijimos que el énfasis de Pablo es la ley y el creyente. Aquí tenemos entonces las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto, otra vez esa frase, muerte y vida, para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Yo hice una línea ahí, el Espíritu de vida es el que Pablo está hablando acá en Romanos 8, 1 al 4. Y no bajo el régimen viejo de la ley, de la letra, perdón. No bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero ahora quiero que noten esto. Pero yo, dice Pablo, va al área personal. Está hablando de sí mismo. Es su relación a la ley. Pero yo, dice Pablo, no conocí, y ahora noten esta frase, yo anoté, el pecado. No se ve muy claro, ¿no? A ver si enfoco un poquito. Ahí se ve lindo, ¿no? Bueno, el pecado, dice, yo no conocí el pecado. No dice listas de pecados, no está hablando de los pecados, no tiene importancia para Pablo los pecados. Lo que está tratando es el pecado, el problema nuestro de raíz, la esencia de nuestra naturaleza. No el adulterio, la fornicación, la lascivia, la codicia. No. El problema nuestro de raíz, nuestra naturaleza, se llama en la Escritura el pecado. Es primera mención aquí. Sino por la ley. Vuelvo a leer la frase. Yo no conocí el pecado, sino por. Este es el número 2 del por en el capítulo 7. Sino por la ley. O sea que la ley primeramente dice, por la ley son mis pasiones. Vamos a explicar eso. Ahora dice, por la ley yo conocí el pecado. Tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Voy a volver a esto.
Pero Pablo cita el último mandamiento del Decálogo. Conforme a todos los comentaristas, casi unánimes en el concepto, los 10 mandamientos, con excepción de uno, son externos. El único que es interno es el 10º. No codiciarás. Es un pecado desde lo profundo del corazón, desde el alma. Está escondido. No necesariamente tú lo estás viendo, pero está sucediendo. No matar, externo. No adulterar, externo. No robarás, externo. No tendrás dioses ajenos, externo. Todos los mandamientos tienen una forma externa. Cristo luego explaya sobre eso en Mateo 5 y nos habla de la intención detrás de cada mandamiento y que lo lleva a la profundidad del corazón. Pero para Israel era un mandamiento externo. El que era interno, el que era profundo, el que estaba muy arraigado, era la codicia. Y Pablo dice aquí, o toma ese mandamiento por el Espíritu, para decir, tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Este es el primer trabajo de la ley, versículo 7. La ley revela el pecado. Enseguida Pablo nos da el segundo, que yo lo anoté en azul, si lo pueden ver. La ley estimula el pecado. Por eso en versículo 5 dice, por la ley son las pasiones pecaminosas. La ley lo estimula, la ley lo revela y la ley lo estimula. O sea que Pablo está introduciendo el propósito o el ministerio de la ley en la vida del creyente. La ley tiene como función revelar, exponer, manifestar el corazón. Más 2. El pecado, la esencia, la naturaleza, la raíz de mi ser, tomando ocasión. Es una palabra interesante eso. Esta la utiliza 2 veces Pablo aquí, pero la palabra que utiliza es la palabra en el griego para una base de donde, por ejemplo en el ejército, de dónde surge todo, de dónde nace todo, de dónde se realiza toda la actividad. Es como el trampolín, de donde yo puedo saltar y tirarme a la pileta. Desde ahí, desde ese lugar, yo puedo desprenderme. Pablo dice, el pecado se hace un trampolín o toma su base por el mandamiento. Tan extraño. El pecado se aferra a la ley para producir. Es la siguiente palabra que va en el texto. Es la palabra que después la van a ver con la letra de mi secretaria. Mucho mejor que la mía. Y nadie comente sobre eso, por favor. Produjo. Es la palabra realizar, ocuparse, hacer, trabajar, llevar a cabo. O sea que, lean el texto despacio. Mas el pecado, nuestra naturaleza, se toma fuente y base y fuerza desde el mandamiento para producir, para realizar, para ocupar, para que nosotros estemos todo el tiempo en mi toda codicia. Esto es la palabra griega, toda es la palabra, todo tipo de, toda clase de codicia. No es meramente una parte de la codicia, es todo tipo de anhelo. ¿Hay codicias buenas? Y hay codicias malas. Pablo dice, utiliza esta misma palabra griega en 1 Timoteo 3:1, el que anhela obispado. Eso es una codicia buena. El que anhela obispado. Pablo utiliza esta palabra repetidas veces, no vamos a ir a eso esta mañana. Pero aquí está utilizando como el sentido negativo. En mí produce toda clase de codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. ¿Qué significa eso, clase? Pablo dice, no tenés, tremendo. Sin la ley, sin la actividad de la ley, el pecado está muerto. ¿Qué es esa palabra muerto? Es la palabra que nosotros vimos en Romanos 6, que es la palabra inoperante, adormecido, sin poder. Una persona que no tiene la luz prendida, ve todo normal. No hay actividad, no hay problema. Cuando no hay ley, uno no siente que haya transgresión. La Biblia dice que se introdujo la ley
a causa del pecado. Para que el pecado sea pecado, se introduce la ley. Entonces, la ley, el pecado está como adormecido y sin poder mientras no hay ley. Y Pablo dice en versículo 9, yo sin la ley vivía en un tiempo. Frase complicadísima. ¿Cuándo es eso? Bueno, MacArthur dice que es en sus primeros años de conversión. Sin la ley vivía en un tiempo, y dice, empieza a introducirse la ley en una forma ardiente, porque él empieza a hablar de eso. Pero venido el mandamiento, pero MacArthur dice eso, ¿qué dicen los demás? Algunos ponen esta época de Pablo, yo sin la ley vivía en un tiempo, desde los 1 hasta los 12 años. A los 12 años era cuando el muchacho en Israel era llevado al templo para comenzar a estudiar la ley. Algunos ponen eso ahí. Están diciendo que cuando Pablo dice yo sin la ley vivía en un tiempo, algunos se introducen a Israel. Cuando recibe Israel la ley? Israel recibe la ley recién en el capítulo 20 de Éxodo. Ya habían salido de Egipto, estaban en el monte Sinaí, todavía no tenían mandamientos escritos. Y Dios les da a través de Moisés, a través de 2 tablas, 10 mandamientos. El último que Pablo está desarrollando aquí en la codicia. A mí siempre me ha resultado difícil establecer los 10 mandamientos. Ustedes pongan en Google y busquen los 10 mandamientos, van a salir de todo. Hablo de los que son serios, los que buscan concordar. Los 10 mandamientos, a mí me gusta, pero tema personal mío nomás. A mí me gusta Deuteronomio, como Moisés lo introduce, dice, oye, Israel. A mí me gusta eso. Y enseguida eso sigue la frase, que no es un mandamiento, pero sí es lo primero que Dios quiere que Israel escuche. Yo soy Jehová, tu Dios. Oye, Israel. Yo soy Jehová tu Dios, pero no es el primer mandamiento. El primer mandamiento para casi todos coinciden, y yo tengo el libro de puritano de Thomas Watson, y él ahí describe los 10 mandamientos, y es hermoso con el estudio que desarrolla. Los enseñé años atrás en el 6, pasaba ahí. Empieza con, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento. El segundo es, no te harás imagen de nada. Segundo. El tercero es, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Para aquellos que tienen la costumbre de decir, Dios mío, todo el tiempo por cualquier cosa. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. El nombre de Dios para Israel era sagrado. Específicamente el nombre que se le había dado a Moisés en Éxodo capítulo 6, cuando dijo, me llamarás con mi nombre Yahweh o Jehová, no me he dado a conocer a los hijos de Israel. Siempre Dios había sido dado a conocer, como en Génesis 17, por el nombre todopoderoso o El Shaddai. Ahora Dios dice, por mi nombre Jehová, no me di a conocer a los hijos de Israel. No tomarás el nombre. Cuando dice el nombre, está hablando de este nombre que era, pero era especial para Israel, y que lo llegaron a susurrar tan bajo y decirlo tan pocas veces que se perdió, conforme a los historiadores, la pronunciación del nombre. Y entonces lo que hicieron es tomaron las vocales de Adonai y las letras de lo que se compone en la palabra Yahweh, y pusieron un componente nombre que se llama Jehová. Pero ese no era el original. Nadie sabe cuál era el original. Era tan sagrado ese nombre que los copistas, los escribas, cuando copiaban una parte de la Biblia, una hoja, tenían que enumerar cada letra, y cuando terminaban esa hoja, tenía que dar el número exacto. Si había un solo error de número, se rompía esa hoja y se volvía a hacer. No podía haber ningún error en lo que era la copia de las escrituras. Pero cada vez que aparecía el nombre Jehová,
se tenían que ir a dar un baño. Era así de sagrado para ellos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y después, obviamente, ustedes saben, hay una advertencia en cuanto a eso. Ese es el tercero. El cuarto es, guarda el día sábado. El quinto es, honra a tu padre y a tu madre. El sexto es, no matarás. El séptimo, no adulterarás. El octavo, no robarás. El noveno, no dirás falso testimonio. Y el décimo, no codiciarás. Sería bueno, si no lo sabes, vea Deuteronomio capítulo 5 o Éxodo capítulo 20 y apréndelos, márcalos. Usted dice, ¿por qué? Bueno, Israel se dividía en 3 tipos de leyes. La ceremonial, las sociales y la moral. Y nosotros no somos afectados por las leyes sociales de Israel, no somos afectados por las leyes ceremoniales de Israel, pero les aseguro que la ley moral nunca ha dejado de ser. Nosotros no tenemos libertad para decir, ahora que estoy en la gracia de Dios, la ley de Jehová no está sobre mí. Lo que la Biblia está diciendo es que la ley, conforme a Romanos 8, se cumple en nosotros por el poder de Dios. Pero la ley sigue vigente. El amar a otros como me amo a mí mismo es parte del cumplimiento de la ley. El amar a Dios. En la ley se resumía en 2 mandamientos que luego terminó Pablo diciendo se resume en uno, que es amarás. Ya sea a tu prójimo o a Dios. Pero si tú amas a tu prójimo, no lo vas a matar, no le vas a robar, no vas a codiciar, no vas a adulterar, no vas a mentir. Pues si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, no vas a querer que te maten, ni que te adulteren tu esposa o tu marido. No vas a querer nada de eso, no vas a querer que te roben, no vas a querer que te mientan, no vas a querer que te codicien. Vas a querer que tus hijos honren a sus padres. Interesante que en la centralidad del decálogo está el 5º mandamiento, y es para los hijos. Honra a tu padre y a tu madre. Bueno, yo sin ley, dice Pablo, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Vuelve a tratar el tema, el pecado revivió y yo morí. Y esta frase la vamos a explicar ahora. Y allí que el mismo mandamiento, dice Pablo, que era para vida. ¿Y a qué está refiriendo? Bueno, Pablo está refiriendo a Levítico capítulo 18. El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. O sea que había una justicia que era por la ley. Pablo luego lo cita en Romanos capítulo 10, versículo 5. Hay 2 tipos de justicia. Tú puedes irte esta mañana de este lugar y tratar de establecer tu propia justicia. Y Pablo explica cómo es. Él dice, la justicia que es por la ley es guardar 613 mandamientos. Como ya dije, 248 positivos, 365 negativos. Y tú puedes buscar, guardar esos 613 mandamientos. Imposible, pero puedes intentar si quieres. Tienes que hacerlo todos los días, sin faltar a uno. Y tienes que hacerlo por toda la vida, sin faltar a uno. Todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años, toda tu vida. Y cuando terminas de hacerlo perfectamente, Dios dice, te doy la vida. Pero en realidad, como sabemos que el mandamiento que era para vida, Pablo dice, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? Porque Pablo empieza a explicar que el mandamiento lo llevó a una situación agónica de alma, donde no lo podía hacer y se sentía totalmente destruido por la ley, que es el tercer punto ahí que ustedes notan en la nota. La ley destruye. Porque el pecado, tomando ocasión, otra vez trampolín, otra vez base de fuerza, lugar donde comienza a surgir, tomando ocasión, cuarta vez, por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera, dice Pablo, que la ley a la verdad es santa. Y acá quiero parar un momento porque
Estuve escuchando a MacArthur y a Piper, y ambos están de acuerdo con esto. Entre la ley y Dios, entre la justicia de Dios y justicia de la ley, entre la santidad de Dios y la santidad de la ley, entre la bondad de la ley y la bondad de Dios, no hay diferencia. Tener la ley en tus manos y que Dios esté presente es tener lo mismo. Es la misma santidad, la misma justicia y la misma bondad. Pablo dice, el mandamiento, no hay problemas con el mandamiento, porque no hay problemas con Dios. El problema no está en Dios y el problema no está en la ley. El problema está en mí, mi naturaleza, que es contraria a todo lo que Dios es. Es por eso que aborrecemos a Dios. Es por eso que nuestra naturaleza es en contra de Dios. Porque por naturaleza somos enemigos de Él. Lo que es bueno, dice Pablo, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. Sino que el pecado, para que mostrase pecado, produjo otra vez actividad en mí, la muerte por medio de lo que es bueno, que es la ley, a fin de que por el mandamiento 7 veces, si noten ahí, ese es el último por, 7 veces la ley actúa por el mandamiento y el pecado se apoya en la ley para hacer lo que tiene que hacer. Por el mandamiento, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. 4 funciones de la ley. Se lo vuelvo a leer. La primera es revelar el pecado. La segunda es estimular el pecado. La tercera es destruirme a mí, dejarme absolutamente maldito, destruido, sin fuerza, sin justicia, sin absolutamente nada, totalmente débil. Y finalmente, la ley tiene como propósito magnificar, agrandar, casi como decimos exagerar. Anoté algo que dijo Hendricks en esta semana que me hizo reír. La madre que va y lo mira al chico y le dije, ya te dije 1.000.000 de veces que no exageres. Oh, me hizo reír eso. 1.000.000 de veces te dije que no exageres. Lo que culpamos a otros a veces, lo que estamos haciendo en el presente. En mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Si tú esta mañana sientes que tú eres una buena persona, que no le haces mal a nadie, que es la tendencia natural, no has sido expuesto por el Espíritu a la ley. Me preguntaron esta semana, si Pedro cayó bajo convicción por el milagro de Cristo en Lucas capítulo 5, a lo cual yo respondí, era parte, pero no todo. ¿Se acuerdan lo que pasó antes del milagro? En Lucas capítulo 5, Cristo le dijo a Pedro, boga mar adentro, pero antes de eso, le pidió el barco para que sea de ¿qué? De púlpito. Y por no sé cuánto tiempo predicó desde el barco, y Pedro estaba ahí escuchando. Cuando terminó de escuchar, el Señor lo mira a Pedro y dice, boga mar adentro, vamos a pescar. Y Pedro piensa, yo he pescado toda la noche, esta no es hora para pescar. Me imagino todos los pensamientos que tenía, este maestro y se cree pescador. Pero está bien, a tu palabra, echaré la red. Y bueno, salieron todos esos pescados, como ustedes saben, de todos esos peces. Y en ese momento Pedro mira al Señor y le dice, apártate de mí, soy un hombre pecador. Si la ley acusa nuestras conciencias día y noche, y si la ley que Dios escribió en el corazón de todos los hombres, es como dice Sproul, es el conocimiento impregnado de Dios, innato que Dios pone dentro del corazón. Dios pone 2 conocimientos, su existencia eterna y el reconocimiento de que Él es santo. Eso a través de la ley, que acusa nuestras conciencias, pero después Eclesiastés dice, puso eternidad en el corazón de ellos. Pablo sigue diciendo, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Esa frase
donde Pablo dice, hago lo que aborrezco. Esa frase para mí es indicativa de que Pablo estaba en el Señor cuando estaba escribiendo este pasaje, como muchos lo ponen en una situación diferente. Sino lo que yo no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. O sea que no haciendo lo que yo quiero hacer, apruebo que la ley es buena, la ley está cumpliendo su propósito en mí de estimular el pecado en mí, y el pecado toma su poder de la ley. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. ¿Han escuchado a los incrédulos decir eso? Yo no. Uno se acerca a alguien y primero no están ni con necesidad de Dios, ni lo están buscando. Al menos que tengan un cáncer, al menos que estén con alguna situación difícil en el hogar, al menos que estén sin trabajo. Pero si todo está yendo bien, el hombre no está pensando en esto. Pablo dijo, yo sé que estoy enfermo. Pablo dijo, yo sé que tengo problemas de trabajo, yo tengo problemas de salud, tengo problemas familiares. Dijo, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Tengo 57 años y todos los días mi primera oración a Dios, y esto Dios me es testigo, no voy a mentir, todos los días mi primera oración a Dios es, aquí estoy, Señor, en mí no mora el bien. Todos los días. Y es así. Siempre. Cada momento, cada semana, cada mes, cada año. En mí no mora el bien. A veces le digo al Señor, ni el querer. Ni el querer, como dice Pablo acá. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo digo, no siempre el querer el bien está en mí, Señor. Eso es lamentable. Porque a veces que no, ni quiero hacer el bien. A veces que estoy cansado, como dice Pablo, Gálatas capítulo 6. No nos cansemos de hacer el bien. A veces me he cansado de hacer el bien. A veces me he cansado de hacer cierta visita. A veces me he cansado de orar por ciertas personas. Estoy cansado, listo, basta, termino, no lo hago más. Más sí, arreglate como puedas. No nos cansemos, dice Pablo. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. Pablo dice, el querer el bien está en mí. ¿Quién produce eso? Bueno, conforme a Filipenses 2, Dios produce el querer como el hacer. Entonces, el querer el bien en Pablo era producido por Dios. Pero dijo, si tú no sigues haciéndolo, si tú no lo haces en mí, termina siendo solamente el querer, porque el hacer no se cumple. Y yo estoy convencido de que Pablo en Romanos 7 no solo era un hombre espiritual, sino que Dios le permitió por un tiempo, no sé cuánto tiempo, le permitió por un tiempo estar trabajando con este hecho de su justicia propia de la ley. Y llegó a los Filipenses a decir, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, el desecho es ahora, sino la justicia que es de Dios por la fe en Cristo. Esa es la única justicia que tengo y quiero. Porque no hago el bien que quiero. Y eso todos lo experimentamos siempre. Sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Vamos a explicar eso. Sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Si hubiese sido hermoso, si termina ahí. Pero agregó esto que revela nuestra tendencia. Así que yo, dice Pablo, después de todo este discurso, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Mas con la carne, la ley del pecado. Sin ir a mis notas, quiero volver a este versículo, un segundo nomás. El versículo 4. Bueno, sí voy a ir a las notas. Pero antes de ir a las notas, quiero mostrarles este cuadro. Ahí se ve, no tienen que mirar las escrituras de este lado, pero de este lado es un cuadro comparativo entre la ley y la gracia. Déjenme leerles las cosas que venimos desarrollando, porque desde Romanos 3 hasta Romanos 8, Pablo está haciendo las comparaciones entre la ley y la gracia. La ley son las reglas de Dios para la nación de Israel, específicamente. La gracia es la regla de Dios para la iglesia.
De eso se desarrolla en distintas maneras. La ley vino a través de un hombre llamado Moisés, eso lo dice Juan 1:17. La gracia vino a través de Cristo. La ley estaba escrita en piedra. La gracia está escrita en el corazón. La ley expone el pecado o revela el pecado, como ya dijimos. La gracia expía el pecado. La ley trae maldición, la gracia bendición. La ley trae muerte y condenación. La gracia trae vida y justicia. La ley no puede justificar delante de Dios. La gracia justifica delante de Dios. La ley demanda santidad. La gracia da santidad. Lo que el hombre puede hacer por Dios, eso es la ley. Lo que Dios hace por el hombre, eso es la gracia. No puede lograr una madurez espiritual en la ley. Trae madurez espiritual la gracia. Lleva a la fe, eso es Gálatas capítulo 3. La gracia es viviendo por fe. La ley no es de fe. Si tú te aferras a la ley, no es de fe. Pero la ley apunta a la fe, que es Cristo. Nos lleva a Cristo. Nos enseña de Cristo. La gracia es viviendo en Cristo. La ley da lo que se merece. La gracia da lo que no se merece. La ley esclaviza al pecado. La gracia liberta del pecado. La ley juzga de acuerdo a las obras de uno. La gracia juzga de acuerdo a la obra de Cristo. Tiene mucho para pensar ahí. La gracia no te juzga a ti. La gracia juzgó a Cristo. Y finalmente, la ley, haz lo bueno para ser bendecido. La gracia, haz lo bueno porque has sido bendecido. Es un cuadro comparativo. Ni me acuerdo de quién lo saqué. No es mío, así que ni lo piensen por un momento. Déjenme leerles esto rápidamente. Parece más una clase de instituto que una enseñanza esto, pero déjenme leerles esto rápidamente. Cuando Pablo dice llevamos fruto para Dios, dice ahí, fruto en Lucas en capítulo 8, versículo 14 y 15, no vamos a leer el texto, pero en Lucas habla del sembrador salió a sembrar y habla de 4 corazones y cuando llega al último dice cae en buena tierra. Años atrás tenía un profesor tremendo de Romanos, pero él estaba enseñando las parábolas. Lisa se acuerda de él, se llamaba Marcos. Y Marcos enseñaba las pequeñas palabritas dentro de la parábola. El primero dice, el sembrador sembró y cayó sobre el camino. El segundo dice, cayó entre espinos. El tercero, no me acuerdo ahora cuál era el tercero. Pedregales. Bueno, no me acuerdo ahora, tenemos que leer. A ver, préstame la Biblia un segundo. Ahora tengo acá. Acá está. Espera un segundo. Perdón. Porque necesito leerle las preposiciones aquí. Dice así. Ok, acá está. Dice así. Y mientras sembraba, parte de los semillas cayó, acá está, junto al camino. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Brotó pronto, porque tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y lo ahogaron. Y finalmente, parte cayó en buena tierra. Y mi profesor decía, esta es la única que entró a la profundidad de la tierra, dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por 1. Pero Lucas, exponiendo sobre esta parábola, en capítulo 8 de Lucas, dice, dio fruto con perseverancia. ¿Qué significa eso? Que un creyente que lleva fruto a Dios no es algo de un día, 7 semanas, no. Otro día, 4 semanas, no. Hermanos, es terrible nuestra inconstancia. Entre tú y el Señor, ¿cuántas veces agarras la Biblia en la semana?
es entre tú y el Señor. Yo no sé, solo tú lo sabes. Entre tú y el Señor, ¿cuántas veces oras? Bueno, yo leí la semana pasada, pastor. Entre tú y el Señor, ¿cuántas veces comes el día? Porque es necesario comer. ¿Por qué? Porque necesito comer, ¿para qué? Para vivir. Y si no como, bueno, puedo peligrar la vida. Entonces necesito al menos comer una vez al día. Dios alimentaba a Israel 2 veces al día. Parece que ese principio lo tenía marcado Dios, porque le traía comida a la mañana y a la tarde a Israel. Y más o menos era la idea de lo espiritual, porque ofrecían un sacrificio a la mañana y un sacrificio de tarde. El salmista dijo 7 veces al día te alabo, Dios, por tu justo juicio. Pasaba 7 veces. David dijo 3 veces al día. Daniel dice 3 veces al día. Yo no sé cuánto tiempo, cuándo pasas tiempo con el Señor, o si es que lo pasas al Señor. Pero si eres creyente, debería haber un fruto de comunión. Porque 1 Corintios 1:9 dice que fuimos llamados a la comunión con su Hijo. Y mi pregunta es, esta mañana, pasas tiempo de coinonía? Años atrás leí una biografía de un misionero que fue a trabajar en Colombia y trabajó con una tribu. Y estos sitios se convirtieron a Cristo. Y él les empezó a enseñar de que debían leer la Biblia y les animó a orar todos los días. Entonces ellos ocuparon lo que se llamaba el tiempo Dios y yo. Y les enseñó al tiempo Dios y yo, solamente tú y el Señor. Y estos indios se iban por toda la selva y se arrodillaban y tenían su tiempo con el Señor. ¿Y saben cómo se empezaron a dar cuenta cuando se ponían fríos y no tenían comunión con el Señor? El lugar donde siempre iban y arrodillaban empezó a crecer pasto. Porque cuando tú pasas mucho tiempo en un solo lugar, el pasto no crece. Y ellos se arrodillaban todos los días en el mismo lugar y el pasto no crecía. Pero cuando dejaban de pasar tiempo con el Señor, la gente decía, o hace rato que no vas a tu lugar, porque hay una selva allá ahora. Creció todo. No pasas tiempo con el Señor. Debería ser un anhelo de un recién nacido, un anhelo que dice Pedro, como niños recién nacidos, desead la leche espiritual no adulterada. Debe ser algo que Dios produce en nosotros y que deseamos. Oh, cuánto amo yo tu ley, dijo el salmista, es mi meditación de día y de noche. Debería ser un fruto de comunión inmediato. Pablo enseguida, dice, predicaba a Cristo. Y enseguida no consulté con carne y sangre, pasó tiempo con Cristo y todo lo que se le reveló fue a través de Cristo y empezó a crecer en Cristo. Y le aseguro que ese fuego, ese ardor en su alma no se apagó nunca. Y Juan a los 90 años escribe su carta, dice, nuestra comunión verdaderamente es. No dijo fue, me acuerdo cuando recibí a Cristo hace unos 20 años atrás, antes, ¿sabes cómo leía la Biblia? No. ¿Qué te pasó? Me acuerdo de una caricatura que yo y Ricardo siempre nos reíamos, Pastor Ricardo, algunos lo conocen. La caricatura muestra a un creyente nuevo que está saltando de gozo, está en la iglesia y está regocijándose, dice, hoy voy a hablar a mi papá, a mi mamá, voy a leer 20 capítulos. Y allá adelante estaban los diáconos sentados y uno le dice al otro, ya se le va a pasar. Ya se le va a pasar. Ya se va a enfriar, ya se va a poner como todos nosotros. Nunca. Saben que en el cielo hay un árbol delante del trono que da 12 frutos. Y da un fruto diferente cada mes. Y algunos han relacionado a ese árbol a la vida de Dios, que es fresca, continuamente diferente, continuamente renovada. Es como le dijo el maestro de Sala a los siervos cuando le trajeron el vino hecho por Cristo. Dijeron, dejarte lo mejor para lo último. Y tu vida en el Señor, a medida que va creciendo, debe ser que Cristo se pone mejor. Debe ser que Cristo se pone más precioso a medida que vas creciendo en Él. No que se pone ya, yo el Evangelio ya. ¿No tenés otra cosa? Yo ya hice el cursito ese. ¿Qué cursito? Es Cristo, es el todo, no hay otra cosa. Dios no tiene otra cosa para darte. Es la frescura del todo el tiempo, continuamente.
Es algo nuevo cada mañana. Es una misericordia todos los días. ¿Saben que Jessica le llena este vaso con agua? Y si yo empujo este vaso, lo único que va a salir de este vaso, lo que tiene lleno. Y saben que si yo me acerco a ti en la semana y lo único que escucho, mi trabajo, mi salud, mi trabajo, mi salud, mi trabajo, mi salud, mi trabajo, mi salud, te puedo decir una cosa, que lo único que sé que pasas tiempo es en tu trabajo y tu salud. Pero si tú, cuando yo me acerco, dices, pastor, ¿sabe qué leí esta mañana? Pastor, ¿sabe lo que escuché esta mañana? Pastor, ¿sabe me fue de bendición esto o aquello? Estás donde debes estar. Estás en su palabra, llevando fruto. Si muere, dijo Cristo, Juan 12:24, si muere, lleva fruto. La vida crucificada es otro tema. Un tema que tampoco se enseña en las iglesias. En esto es glorificado mi Padre, dijo Cristo, en que llevéis mucho fruto. Juan 15:8. Clase, pregunto esta mañana. A Nahuel le encanta este pasaje, Juan 15. Déjenme decirles esto, pregunto clase, Cristo dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer, y conmigo van a llevar fruto. Entonces, en esencia, ¿dónde se glorifica el Padre? En el mucho fruto, y el mucho fruto viene ¿de quién? Viene de Cristo. Entonces el Padre es glorificado en ver que Cristo produce fruto en mí. Es su vida en mí, no es otra cosa. Es su esencia en mí. Fruto de labios, dice Pablo, o el autor a los Hebreos, en Hebreos 13:15. Fruto de labios que confiesan su nombre. Y bueno, el fruto del Espíritu. Hay muchos más versículos, hice un resumen sencillo. Fruto del Espíritu. Llevamos fruto para Dios. Y termino. Mañana no empezamos, Lucas, con capítulo 7, así que no sé qué vas a poner el sermón. Pues no empezamos con nada. Perdón por eso, vamos a empezar a desarrollar versículos 7 y 8 y no llegué ahí. Pero cuando dice para que seas de otro, anoté eso. Juan 17:9, tuyos son. Oh, queridos hermanos, el ser de otro, del Nuevo Testamento. Me los diste, tuyos eran, me los diste. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo, mío. Juan 10. Mis ovejas oyen mi voz. Mi mano, están en mi mano, están en su mano, son nuestra posesión. No sé cómo decirlo. Estamos estudiando en la clase de Instituto Bíblico estas semanas la revelación general y empezamos a introducir la revelación especial. Hay una gran diferencia entre las dos revelaciones. Déjenme decirles cuál es. Una va a perecer. Una va a desaparecer. Lo que los cielos cuentan va a desaparecer. Como que se va a borrar. No va a estar más. Pero hay una que permanece para siempre. Cristo lo dijo. Los cielos y la tierra, lo que ellos cuentan, donde yo deposité mi gloria, donde está mi riqueza, van a desaparecer. Pero la mayor posesión que Dios tiene, aunque Él diga, de Jehová es la tierra y su plenitud, tú eres su posesión. Tú eres su posesión. Y esa posesión que Él tiene en ti es eterna. Nunca perece. Nunca se desvanece. Juan 20:17, Jesús le dijo, mas ve y di a mis. Esto es posesión, clase. A mis hermanos. Juan 13:1, como había amado a los suyos. Juan 2 Timoteo 1:19, conoce el Señor a los que son suyos. Isaías dice, pueblo mío, posesión. Mío eres tú. Isaías 43:1, siervo mío, seréis mi especial tesoro. Malaquías 3:17. Ezequiel 16:8 dice, fuiste mía. Hay un pasado ahí, porque Israel se entregó a otros dioses. Fuiste mía, para que seáis de otro. Esto lo tendría que haber terminado la semana pasada, pero quería empezar el desarrollo de estos versículos.
que son tremendos. Y Dios mediante, si el Señor permite, vamos a ver esto la semana que viene, la introducción a la ley. Si la ley es pecado, de ninguna manera. ¿Cuáles eran las cosas de la ley? Y bueno, ¿qué propósito en el pecado tiene la ley? Ahí está desarrollado, pero ya se nos fue la hora. Vamos a ver. Padre, gracias por esta mañana de resurrección que nos concedes. Oh, ayúdanos. Sé que va lento todo esto, pero ayúdanos a entender el fin de la ley, que era revelar el pecado, estimular el pecado, destruir nuestras personas, nuestra confianza propia, nuestro orgullo propio, nuestra justicia propia, llevar todo eso a la muerte, para que no tengamos otra esperanza, ya en nosotros, sino fuera de nosotros. Gracias, oh Dios, por el ministerio de la ley, que no solamente revela el pecado, sino que lo revela en su magnitud, que nos muestra cuán baja es nuestra condición y cuán magnífica y alta es tu gracia.